Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Mario. Y yo soy Davinia. Este es el último programa de la temporada y queríamos cerrar por todo lo alto. En el programa de hoy haremos un repaso a las entrevistas de esta temporada y hablaremos con Juan Carlos Pérez Cortés, autor de Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos. Además, escucharemos un fragmento de Yo no podría, historias cotidianas de poliamor y otras formas de querer, un libro que se ha escrito a partir de las entrevistas de este mismo podcast y que podéis descargar gratis desde ya y tenéis el enlace en la descripción de este programa. Vamos a escuchar una parte de la introducción del libro leída por su autora, Chris Fisher. Hace unas semanas escuché una conversación en la que dos personas se quejaban de que últimamente todos los libros que se publicaban hablaban de poliamor. Las miré disimuladamente, no pude evitarlo, y vi la mirada cómplice que estaban compartiendo, como dándose la razón. En ese momento tuve que reprimirme las ganas de interrumpirlas para preguntarles dónde estaban todos esos libros de los que hablaban. A ver, no me malinterpretes. Sé que no lo decían en sentido literal, sino que venían a decir que esto del poliamor era un tema que estaba de moda. No voy a negar que, afortunadamente, en los últimos años hay una mayor diversidad de voces e historias. Pero, ¿de verdad podemos decir que están de moda? Sigue siendo evidente que la gran mayoría de títulos que se publican hablan desde una perspectiva heterosexual, monógama y, en definitiva, normativa. Y, sin embargo, no oigo a nadie decir que es un tema que está de moda, porque esas historias siempre han estado ahí. Las personas que vivimos fuera de esa normatividad que nos avasalla constantemente, ya sea desde la literatura o desde los entornos que están fuera de nuestras burbujas, a menudo echamos en falta ejemplos de esa cotidianeidad que también existe desde los márgenes, desde el no ajustarse al camino que parece que nos marcaron desde fuera. Y por supuesto que es necesaria una visión política sobre lo que significa habitar esa no normatividad. Por eso, los textos más teóricos son imprescindibles. Pero encontrar ejemplos reales es fundamental para saber que esas otras formas de relacionarse no son solo tinta sobre papel, que existen y son viables. Y por eso, proyectos como este podcast son tan importantes para acercar esas historias a personas que, de otro modo, no tendrían acceso a ellas. Por eso, también, estoy escribiéndote estas líneas. Al fin y al cabo, vas a leer el tipo de libro que me habría gustado tener a mi alcance cuando yo misma empecé a replantearme la existencia de esas otras formas de querer. Teníamos muchas ganas de poder compartirlo también y que lo disfrutarais leyendo tanto como lo hemos disfrutado nosotras. Muchas gracias, Chris, por el currazo y por dejar que la gente se lo pueda descargar en abierto. Y yo creo que con esto ya tenemos más que suficiente para poder arrancar el programa. Así que, ¿empezamos? ¡Empezamos! Historias de poliamor. No monogamias éticas en primera persona. Nos gusta acabar la temporada echando la vista un poco atrás y agradecer su tiempo a las personas que se han puesto delante de nuestros micrófonos, que este año además han sido bastantes. Así que muchísimas gracias a todas, de verdad. A Bea y a Lío por hacer este crossover maravilloso para hablar de esas cosas del poliamor. A Paco por permitirnos seguir nuestra tradición de entrevistar a gente de Málaga en los programas Múltiplos de 7. A Ainhoa por plantear la pregunta ¿cuándo cambiamos las sábanas?, que era súper necesaria. A Pablo por recordarnos la importancia de ir encontrando un sitio en el que sientas que perteneces. A Afra por mostrar la necesidad de relacionarse desde la vulnerabilidad. A Iván, y de nuevo a Lío, por sentarse a hablar sobre masculinidades y no monogamias. A Naru y a Uri por contarnos cómo se escaparon de esa celda que hace el amor romántico. A Emma por explicarnos cómo su madre salió del armario de las no monogamias también con ella. A Ana, que nos ha descubierto el misterio del pescadero poliamoroso de Manresa. A Erika y Sam por uno de los programas más caóticos y tiernos que recordamos. Y a Juan Carlos Pérez Cortés, con quien estamos a punto de hablar en unos segundos. Por cierto, que siempre se nos olvida recordarlo. Esta es una entrevista grabada en vídeo. Eso quiere decir que si queréis verle la cara a la persona entrevistada, podéis hacerlo desde YouTube o desde Spotify activando la opción del vídeo. El resto del programa es solo audio, pero no queríamos perder la oportunidad de avisaros. Y ahora sí, vamos a escuchar la historia de Juan Carlos.
Pues estamos con Juan Carlos. Juan Carlos, muchísimas gracias por aprovechar el viaje a Barcelona para darnos esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y encantado de estar aquí. Bueno, habitualmente a ti te escuchamos hablar mucho, o donde yo te he escuchado hablar mucho es sobre tu libro, pero aquí venimos a hablar sobre ti. A darle un poquito un giro. Es lo contrario de vengo a hablar de mi libro, ¿no? Pues hoy no vengo a hablar de mi libro. Y bueno, preséntate para las personas que no te conocen todavía. Bueno, pues soy Juan Carlos Pérez Cortés, siempre uso el segundo apellido por el tema de la madre, en fin, y me gusta, desde hace tiempo lo hago así. Nada, soy de Valencia, soy profe de la universidad, de un tema que no tiene mucho que ver con las relaciones ni nada por el estilo, pero acabé escribiendo un libro, ¿no? Y lo digo como parte de mi biografía porque ha influido mucho, ¿no? en cómo vivo ahora. Y nada, y a partir de pues, muchos años de activismo y de un poco de estudio también, ¿no? de las relaciones como forma de organización casi colectiva, entre otras cosas. En la previa de la entrevista, este ratito que hemos tenido aquí como para charlar, nos comentabas que de todo esto hace muchos años, es decir, de los inicios, ¿no? Comentabas un poco que habías estado escuchando algún programa, como comentábamos sobre Vagalume, ¿no? y estos inicios en Madrid de algunos movimientos. ¿Es ahí donde empiezas tú a cuestionarte o viene de antes? Sí, bueno, realmente yo dejo de vivir en pareja normativa hace 22 años, hace bastante tiempo, por una inquietud pues absolutamente rudimentaria en términos intelectuales, ¿no? Es decir, pues simplemente es una sensación de que un poco esto se acaba aquí, ¿no? Algo así como ya no va a haber como más emociones del tipo que se producen cuando conoces gente, cuando te entran esas mariposas en el estómago, este tipo de cosas. Pero efectivamente durante unos años, durante, no sé, 6, 7, 8 años, es pura intuición, ¿no? Es decir, pues no, hablas con la gente y básicamente intentando, evidentemente, ser sincero, ¿no? Pero con un discurso muy básico de, pues yo no soy de parejitas, yo esto ya lo he vivido y no me apetece volver a vivirlo, ese tipo de expresiones absolutamente intuitivas, ¿no? Y efectivamente, al cabo de unos años, en 2009 o por ahí, me lleva una persona, me lleva a una charla o a un coloquio de Miguel Bagalume. Esto en Madrid, entiendo, ¿no? En Madrid, sí, que se llamaba Sexo Oral, en Consentido, un local que era muy interesante en aquella época en Madrid y que ya cerró. Y allí, pues claro, se me abrió todo un mundo de ideas. Ahí estaba Miguel empezando a leerse el libro de Ética Promiscua, de Ethical Slut, que luego él tradujo y lo publicó con Melusina y hizo también ahí una labor, bueno, y sigue haciendo una labor muy, muy importante de abrir las cabezas de la gente. Sí. Esa es un poco la historia y a partir de ahí pues todo cambió porque ya tienes unos referentes que ojalá hubieras tenido antes, ¿no? O sea, a mí me parece importantísimos los referentes porque por mucha, no sé, por mucha reflexión que le metas, por mucho interés que tengas en hacer las cosas de otra manera, pero bien, tal. Una persona sola o incluso con tus amistades, con tus charlas o referentes más próximos, no, se queda corto. Es como intentar, valga el ejemplo, ¿no? Salvando la diferencia, desarrollar toda la filosofía humana de 4.000 años, ¿no? Desde Sócrates para acá, tú solo, ¿no? Tú sola. Ahí con tu papelito desarrollando ideas. Te vas a quedar corta seguro, ¿no? Y pues es algo parecido. La impresión que me da es que
es que los referentes al final son lo que al final son una expresión del pensamiento colectivo, de la inteligencia colectiva, que es absolutamente necesaria. Para mí lo es. Y a veces llegan directamente leyendo libros o viendo o escuchando podcasts o tal, y otras llegan a través de la gente que te rodea. Tampoco tiene por qué, o sea, si alguien no tiene mucho interés en escuchar podcasts, por ejemplo, o en leer libros o en ver vídeos de YouTube, tal, pero tiene esa red que le va dando tips, pues oye, al final todo permea de esa forma, ¿no? También. Pero creo que a la vez es difícil llegar a esta red si no estás ya relacionándote de cierta manera, o especialmente creo que también aquí tenemos quizá el privilegio de vivir en ciudades relativamente grandes donde igual es más fácil encontrar círculos donde las no monogamias son más aceptadas, pero no siempre es el caso. Claro, sí. A mí el feedback que me llega viene pues eso, a confirmar ese sesgo, ¿no? Que en el mundo urbano ahí hay menos, o sea, aportas quizá, ¿no? Pues eso, con los trabajos que hacemos de escribir o de hacer podcast o de tal, aportas, pero quien realmente te escribe y con el corazón y con y te transmite la sensación de que has cambiado su vida, tal, es la gente que viene más de entornos lejanos, pues y rurales y más aislados, ¿no? Ahí la gente de repente, bueno, lo que nos pasó aquí cuando no teníamos referentes, que de repente nos estalló en la cara, como dice Miguel, el libro este de Fickle Slut, y nos quedamos... nos cambió totalmente la trayectoria vital. Sí, yo creo que esta temporada es con diferencia la que más estamos hablando de Ethical Slut, pero es que es lo que dijimos en el programa anterior, que le dedicamos una sección, o hace 2 programas, ya no sé cuándo, porque como vamos grabando esto como nos da la gana, pues ya he perdido la sensación de percepción de tiempo, pero que forma una parte muy importante de mucha gente, pero precisamente porque creo que el mayor desafío que tenemos por delante dentro de las no monogamias es hacerlas visibles y naturalizarlas. Entonces, cuando hay alguna cosa que más o menos funciona o que llega a un público un poquito más amplio, como fue cuando aterrizó Ética Promiscua aquí, supone un antes y un después. Sí, las rupturas son lo difícil al final, porque si no hay alguien que rompe esas barreras, la tendencia es a desarrollar lo que ya sabemos, a mejorar un poquito cómo nos vamos relacionando. Y pues ahora hablamos de este pequeño concepto que contribuye y que aparece cada vez afinamos, pero las rupturas de la norma o de lo que pensamos que es lo estándar. Esto pasó también con Anarquía Relacional, en mi caso. El poliamor, en aquel momento, cuando empiezo a leer sobre Anarquía Relacional, que fue a lo mejor 2013, 2014, yo llevaba 4 o 5 años ya, pues, en entornos o 6, de este tipo de entornos, y de repente todo lo que era como sagrado, ¿no? Y como era evidente que era como, pues no sé, toda la comunicación a tope, no sé qué, las parejas al final eran como un calco de la pareja tradicional multiplicada por 3 o 4, ¿no? Y es que no podías llegar más allá porque ya era mucho. O sea, ya romper la exclusividad era una ruptura muy bestia. Entonces, hasta que no llega alguien y dice... No, y además es el caso de esta gente que es en Estocolmo, ¿no? En Suecia, que realmente lo que están es reaccionando contra la cultura del poliamor, que allí ya lleva en ese momento años y aquí todavía no. Entonces esa diferencia digamos... Como un desfase. Claro, esa diacronía es la que nos da, la que les da la capacidad de romper. Nosotros estamos flipando aún con eso de romper la exclusividad. Entonces esta gente dice, no, pero es que estáis copiando... Estáis multiplicando, estáis calcando 4, 5, 6 veces, o 2, o las que sean, el modelo de siempre, y aquí se trata de otra cosa. Aquí se trata de cambiar el modelo, y a lo mejor el modelo que si tenemos que acoplarnos de alguna forma o acogernos a algún modelo que no sea el de la pareja tradicional, que sea, por ejemplo, el de la amistad, que es un modelo que por lo menos sabemos que medio funciona. No digo que sea la panacea, pero
Y el otro sabemos que no funciona. O sea, el otro es evidente. Hay tantas pruebas vivas alrededor de cada persona que pueda escuchar esto, de que el modelo de la pareja es muy, muy problemático. Y sin embargo, el de la amistad, pese a que tiene sus cosas, pues parece que es mucho más sano, más sostenible y más... Y se presta más también a la red, ¿no? A la multiplicidad, a hacer las cosas de una forma menos burbuja, ¿no? Menos burbuja tradicional de pareja. Entonces, aquí relacional por lo menos a mí, y yo creo que mucha gente, porque ha influido en cómo la gente ve ahora el poliamor, o sea, yo qué sé, el 80% de la gente con la que yo hablo entiende el poliamor de una forma tan distinta a como la entendía en 2013, o sea, nada que ver, o sea, se parece mucho más a anarquía relacional según los criterios, ¿no? Según está explicado por esta gente en 2005 en Estocolmo, de lo que al poliamor de entonces, ¿no? Que, insisto, era una multiplicidad, era simplemente multiplicar la misma lógica de la pareja. Claro, te vuelves loco si tienes que responder a las expectativas de la pareja 4 veces, o sea, es imposible. Es cuando le coges a alguien y le dices, no, es que yo tengo 3 parejas. Pero si yo con una no puedo, ¿cómo vas a poder con 3? Entonces ahí es cuando yo digo, es que no es lo mismo. Claro. Pues entonces, hay algo ahí que no te está funcionando si piensas que esto es un trabajo. Claro. O sea... Pero entonces era lo mismo. En aquel momento no teníamos otro referente y era eso. O sea, no había más. Y ya era mucho. Ya era mucho conseguir cuadrar aquello, ¿no? Y había que comunicarse a tope, 100%, todo, no sé qué, era todo mandatos, que son lo que hay detrás de la pareja, que son todos mandatos, ¿no? Pues eran mandatos multiplicados por o sea, no había una ruptura real, ¿no? Era más bien, bueno, había una ruptura exclusivamente de la exclusividad, valga la redundancia. Claro, o sea, sí que es cierto que... a día de hoy, o sea, yo también hace ya unos años que ando por aquí, sí que es cierto que hay como cierta parte que va viendo o va relacionándose de una manera algo distinta, pero todavía está este anclaje de empezamos los acuerdos, el no sé qué, el abrimos la pareja, pero... Porque hay muchas personas que se inician desde el poliamor, ¿no? Desde la pareja. Desde la pareja es el centro y a partir de aquí construimos otras cosas. En esto, personalmente, para mí hubo un antes y un después de tener mi pareja de convivencia a no tenerla y ser yo y construir desde el yo. Y es algo que en muchas entrevistas hablamos con personas, ¿no? Hablamos de el darte cuenta de que tienes que empezar por ti mismo y a partir de ahí construir, pero sigue siendo lo menos habitual, aunque sí el sueño de muchas. Sí, es verdad que a veces, claro, yo digo el 80% de la gente con la que hablo, pero es verdad que a lo mejor ya hay un sesgo en la gente con la que hablo, ¿no? Sí. Efectivamente. Y a esa realidad que mencionas no contribuye para nada, y es una de las cosas que a mí que el nombre, o sea, lo de poliamor, es que, claro, ¿cómo no vas a pensar que es multiplicar la pareja si la morfología de la palabra es poli, que es varias, amor, que es lo de siempre? O sea, contribuye a meterte en esa senda inicial si no tienes otros referentes, que es lo que decíamos, ¿no? Pero el amor es muy amplio. Es decir, yo estoy muy enamorada de muchas personas que no son mis parejas y estoy enamorada de amistades, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, poliamor tiene no sé, un espectro mucho más amplio, supongo. Y por favor defiéndelo, porque si no, imagínate que entramos en el debate ético sobre esto y tenemos que acabar cambiando el nombre del podcast a estas alturas. No lo vamos a cambiar porque esto es un clickbait, o sea, total y absoluto. No, clickbait no, con mucho posicionamiento. Eso, posicionamiento, perdóneme usted, que una se confunde con los términos del SEO. Pero sí que o sea... hay veces incluso en el que siento que puedes estar enamorado simplemente de la situación que se genera con alguien sin estar enamorado de ese alguien en concreto. Que esto es algo que he ido descubriendo hace poco, ¿no? Y pienso, pues no sé en qué momento estoy en vital, pero estoy enamorada de mi relación de convivencia a día de hoy con una persona de la que no estoy enamorada, a la que quiero muchísimo pero estoy enamorada de esa situación. Entonces, enamorarte de esa situación hace que quieras a esa persona y es otra forma de amar, de querer y de cuidar a alguien.
que poco tiene que ver ni con una amistad súper profunda, ni con una relación de pareja, ni con nada. Entonces, para mí poliamor sigue siendo ahí como mi banderita, ¿no? De hecho, mucha gente me dice, pero tú estás muy ahí al roce de la anarquía relacional. Y digo, pues no lo sé. Claro, sí, el problema no está en el amor, el problema está en el poli. O sea, ¿por qué tenemos que...? Es decir, amor a secas ya cubre toda esa... Es decir, a veces me han preguntado, ¿qué diferencia hay entre el poliamor? No, entre el poliamor y la anarquía relacional, todas estas cosas. No, si es que si tú reconoces que el amor funciona como tú acabas de explicar, no hace falta que yo lo repita, está muy claro, entonces el poli sobra. Siempre vamos a tener más de una cosa que amamos, más de un vínculo, más de un... O sea, si no binarizamos entre pareja identitaria, es más la parte identitaria, porque lo romántico también es bonito, eso lo dice Brigitte Vasallo, ¿no? Dice, lo romántico son las velitas, es la chimenea, es regalar, hacer un regalo, eso es bonito, eso lo que lo hacemos es demasiado poco, eso no sobra nunca. O llevarle un plato de comida a tu vecina, si no me equivoco, que también lo dice. Pues lo que quiero decir es que si no binarizamos, si no hacemos esa dicotomía que es lo que intenta romper la anarquía racional, o sea, esa dicotomía terrible entre una persona que tiene el estatus de amor, es la matronormatividad, ¿no? Las palabras estas que a veces sirven y a veces lo que hacen es liar, ¿no? Pero esa dicotomía entre personas que tienen el marca registrada, que también es un término de Brigitte, marca registrada Disney, amor, ¿no? Disney. Amor ahí, con toda la carga, con privilegios y obligaciones, expectativas, todo eso. Y las personas que no, si no hacemos esa dicotomía, ¿el poli para qué sirve? O sea, siempre vamos a tener, a no ser que vivamos en una isla desierta con otra persona sola, siempre vamos a tener más de un vínculo valioso. Entonces, esa es la crítica, que no tiene sentido cambiar la palabra porque todas las palabras tienen unas morfologías que vienen de sitios variados y no vamos a cambiar todo el lenguaje porque la etimología no nos guste, ¿no? Pero que sí que es verdad que no contribuye. Porque si tú oyes la palabra, pues... te vas y no tienes otros referentes, que es lo que decíamos antes, lo importante que es, aunque sea simplemente gente que te lo deje claro con 2 frases, ¿no? Te vas por ahí, te vas a construir eso, abres la pareja y lo que haces es ir incorporando nuevas fuentes de problemas, ¿no? Y de satisfacciones también, pero asociadas a esa lógica de la expectativa, de las obligaciones, de las... que al final incluso es una lógica muy capitalista, ¿no? Porque lo que haces es como... se parece más, el poliamor entendido así, se parece más a lo que hacen los accionistas, que yo no sé nada de todo esto, pero sé que lo llaman diversificar, que dices... No poner todos los huevos en la misma cesta. O sea, más capitalista que eso no hay nada, ¿no? Entonces, eso hay que romperlo porque el capitalismo evidentemente lo permea todo. Entonces, si solo podemos salirnos un poquito del guión si activamente hacemos un cambio de guión. O sea, el guión normal, el flujo de las cosas va a ser hacia ahí. Y cuando a ti te llega este guión en 2005, ¿has dicho? En 2005 es cuando lo plantea esta gente y yo lo leo en 2013. ¿Cómo te llega a ti esto? O sea, cuando, vale, ethical slut, poliamor, y de repente llega esto a tu vida. Tú ya habías tomado esta decisión, ¿no? De dejar de relacionarte desde la monogamia, pero claro. ¿Cómo son estos primeros pasos? Sí, pues esto pasa aquí en Barcelona, justamente. O sea, nos venimos a una reunión aquí en plan kamikaze, sin conocer a nadie, un vínculo muy querido de Valencia y yo. ¿Vinisteis expresamente a esto? Sí, ¿vale? Venimos expresamente. Aquí cogimos una habitación de un hotel ahí en la Barceloneta, que era donde habían quedado. No conocíamos a nadie, nos acercamos. Vimos unas caras que parecían las de Facebook, porque solo que claro, de las fotos de Facebook a la realidad suele haber una diferencia, ¿no? Siempre ha pasado un par de años. Ahora es más fácil porque vas reconociendo gente con pelo fantasía y cuando hay unos cuantos sabes que es ahí. Ahí sí. Pero en aquella época todavía no. Y sí, nos vinimos Sonia y yo para acá, no conocíamos a nadie y nada, y pues fue súper bien, una reunión súper bonita, conocimos a mucha gente que todavía está, que todavía seguimos viendo y seguimos... Y una chica, pues eso, que era sueca, lo mencionó, dijo, ¿alguien ha oído hablar de esto? Ahí en Suecia está bastante difundido, ¿no? Está bastante...
Y aquí no habíamos conocido a nadie. Claro, yo en cuanto me volví pues, a bucear en internet, a buscarlo todo, el manifiesto anarquirracional y todo el trabajo de Andy Norgren previo que es mucho más interesante que el manifiesto. Esto pasa muchas veces hemos oído hablar todas del manifiesto anarquirracional, que se supone que es, pues yo creo que es lo peor no, pero cuando intentas condensar las cosas te pierdes todos los matices, ¿no? O sea, realmente el trabajo, todo lo que ha quedado ahí de Dr. Andy, que era la web que tenía una especie de consultorio así medio en broma, consultorio psicológico de pareja, ¿no? Que no era de pareja, claro. Era Andy tampoco, ¿no? De red. Era maravilloso, o sea, estaba lleno de matices, de detalles, de cositas que luego en el manifiesto se pierden, ¿no? O sea, es una pena que al final solo... Esto pasa ahora, ¿no? Mucho, que solo llega los mensajes así como muy, muy de píldora, ¿no? Y se pierde mucho valor ahí. Y y el proceso de 2000, hemos dicho 2015, espera que estoy... 2013. ¿2013? Sí, vale, sí. 2013. Mira, yo todavía no había aterrizado aquí. Pero un poco después aterrizo yo también por Facebook. En 2013 te llega esto, tú te vas para casa, te empiezas a empapar. Claro, de ahí al momento en el que tú decides sentarte o empezar a escribir, ya no es solo algo filosófico que tú hayas decidido coger y escribir un libro. Entiendo que esto también es un proceso personal intensito. Sí, en realidad es un poco casi diría al revés. O sea, ¿sí? Yo lo que encuentro cuando empiezo a leer esto es que describe cómo me relaciono yo. Vale. O sea, que realmente, describe cómo me relaciono yo bien. Vale. Cuando yo lo hago mal. O sea, ¿cómo te gustaría relacionarte idealmente? Sí, cómo me gustaría o describe cómo me relaciono y aporta detalles que ojalá yo hubiera sido consciente de ellos antes, ¿no? O sea que, pero sí, en realidad describe exactamente cuál es mi tendencia un poco, ¿no? O mi emoción, hacia dónde va mi emoción durante esos años, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo lo he ido explicando de forma muy intuitiva, muy poco clara, muy poco... sobre todo muy poco enraizada en el pensamiento, lo que decía antes, ¿no? En el pensamiento... previo, el pensamiento colectivo que existía ya. Y esta gente tiene el enorme acierto, básicamente porque ya viven en esos ambientes, de enlazar esta forma de relacionarse, que no tiene tampoco nada de espectacular, con el pensamiento anarquista, ¿no? Vale. Con el pensamiento anarquista, con las teorías queer y con las luchas feminista, LGTBIQ+, etcétera, ¿no? Entonces, cuando metes esas tres cosas las teorías queer, las luchas LGTBI, y el pensamiento anarquista y el postanarquismo, que es todo lo que hemos vivido desde el ecologismo, el veganismo, el antiespecismo, todas estas luchas que muchos autores lo llaman postanarquismo, ¿no? Lo metes en una coctelera con esos deseos de relacionarse de otra manera. Es que podía llamarse de esta forma o de otra, pero tenía que salir esto. O sea, esta idea de que realmente estamos viviendo, nos llamemos poli o que sea, porque hay muchísimo cuando hablamos, es que encontramos muchísimas coincidencias y en realidad estamos haciendo lo mismo. Yo no encuentro que la gente que se llama poli esté haciendo cosas demasiado distintas en el fondo, ¿no? O sea, sí, en algunos casos sí, pero en muchos no. Y pues eso tenía que salir. O sea, es una especie de necesidad histórica y el acierto de esta gente es haberlo ligado con esas luchas, ¿no? De hecho, esta mujer, esta persona, Andy Norgren, se autodenominaba a genderqueer relationship hacker. O sea, claro, que es que realmente, y además eso también lo une, que esta persona se dedica al mundo de la tecnología también, de los videojuegos, de la producción de contenido y tal, tecnológico, es que también acierta en eso, en el sentido de que no estamos ya pensando en revoluciones, ya no hay un palacio de invierno que asaltar.
O sea, ¿que vas a saltar la Moncloa? Te vas a quedar igual. Bueno, hace poco que lo ha intentado alguien. Sí, pero... bueno, sí, el Capitolio. ¿Qué más da? Quiero decir, o sea, que al día siguiente pues va a cambiar una cara por otra, ¿no? Un poco más. Quiero decir, no estamos en ese momento, estamos en un sistema que la única esperanza que puede haber de cambio es hackearlo. No es una revolución, bueno, sin despreciar las revoluciones, que también siguen teniendo una parte de sentido, pero el hackeo del sistema realmente seguramente es lo que va a funcionar, o sea, o lo que nos da alguna esperanza, ¿no? Y hackear las relaciones seguramente es la mejor manera de evitar que estemos haciendo todo el rato cosas absolutamente funcionales al sistema. O sea, todo lo que hacemos cada día. Y yo primero y el segundo y todo, o sea, todo el mundo. Romper esas burbujas y construir redes de otro estilo y tal, yo creo que es la única forma en la que es posible cambiar un poquito desde abajo, ¿no? Como haciendo como por capilaridad, ¿no? Que vaya subiendo ese pensamiento menos centrado en la supervivencia aislada, individual, porque el individualismo personal, si hablamos en nuestros círculos y tal, pues todo el mundo está como en contra, ¿no? Individualismo, ¿no? Esto es de derechas, esto es de pero a la vez seguramente lo estamos ejecutando en nuestro día a día. Lo ejecutamos en pareja, porque el individualismo de pareja está bien visto. O sea, cuando a ti te dicen, no, es que ¿sabes? Nadie se fija porque el individualismo lo asociamos al individuo, bueno, la palabra también lleva ahí, ¿no? Pero cuando es en pareja todo está bien, ¿no? Porque estamos construyendo, vamos a construir un proyecto, todo esto suena bien, no suena a yo me lo guiso, yo me lo como. Suena a que estamos construyendo un proyecto. Hay un nosotros. Claro. El nosotros es como ya es plural, ¿no? Este núcleo contra el mundo. Exacto. Esto es lo que importa. Y las cosas que tienen que resolver se tienen que resolver dentro, y hay expresiones tan horribles como los trapos sucios se lavan en casa. Eso es, exacto. Pues todo eso está presente y no lo estamos hackeando para nada. Y esa es la esperanza, que igual a partir de ahí, pues bueno, es una de las semillas que pueden ir cambiando cosas, ¿no? Vayamos hacia las chicas de oro. Tenía que decir esto en algún momento. Sí. No, porque además antes estábamos hablando de amistad y ahora se ha recuperado, pero claro, a veces yo creo que todo el mundo se ha encontrado casos de típico amigo o amiga que en el momento en que aparece alguien en su vida a nivel romántico amoroso, de repente esa relación de amistad se transforma o desaparece, y creo que es un ejemplo muy claro de esto, como al final esta perspectiva de la pareja como centro acaba fagocitando absolutamente todo. Claro. Sí, gente que se está cuidando un montón, que estás durante años, no sé qué, aparece un personaje o personaje, me da igual, o personaje, no, ya acaba en E. Ya género neutro. Ya acaba en E. Personaje o personajo. que de repente, o sea, ¿cómo es posible que en 3, 4, 5 meses, simplemente por el hecho de que tienen sexo con esa persona, empieza a tener cada vez más autoridad y capacidad de influencia sobre hasta la capacidad incluso de romper esa red, ¿no? Es lo que decíamos antes off the record, ¿no? Que sobre las chicas de oro que acabas de mencionar, ¿no? Que allí, al no ser la realidad, al ser una serie, tú sabes que en una serie no va a cambiar de repente, no va a desaparecer un personaje, ¿no? Sobre todo si tiene éxito, ¿no? Entonces, en la realidad tú tienes la expectativa de que una persona que está activa en el mundo de las citas, de las parejas, o sea, que está conociendo gente cada día casi, ¿no? Cada episodio. Pero las chicas de oro habrá gente que no sepa ni lo que es. Porque... No, pero instamos mucho a que, por favor, todas aquellas generaciones Como generación, hacedme una sinopsis, por favor. Son 3 mujeres, una de ellas muy inocente, otra que vive con su madre y otra que es la que tiene citas constantemente. No me preguntéis nombres, hace muchos años que las vi y soy muy horrible para los nombres. Viven juntas, son 4 mujeres que viven juntas y son 4 amigas que se cuidan y están ahí la una para la otra en una época y en unos años en los que esto era como muy ritual. Además es una serie sitcom
corta, con mucho humor, y en la que las mujeres que salen en esta serie, tú las ves hoy en día, yo te enseño una foto y me dices, estas señoras tienen 60 y pico de años. No, eran mujeres de 40 y 50 y pocos, creo recordar. Sí. Es un poco Sexo en Nueva York, pero rollo sitcom, sin tanto sexo. Y el Sexo en Nueva York, la nueva versión está, que son más mayores, pero no sé, o sea, a mí es una serie que me marcó mucho. Yo recuerdo tener 20 años y estar viéndola y pensar, ¿cómo me gusta esta serie? Sí. Yo quiero ser estas señoras de mayor. Claro. Pues a mí lo que me llama la atención justamente es que, como es una serie y tú sabes que los personajes van a estar ahí y van a tal, entonces tu expectativa es que esa persona que está, la chica está más activa, ¿no? Que está conociendo gente todos los días, tu expectativa en la vida real sería que un día se iría con uno de ellos, ¿no? Le cuadraría alguno, ¿no? Porque todos... está buscando hasta que encuentre el correcto. Claro, el bueno, está. Claro, porque además es que como es una serie de humor, pues que cada uno tiene sus red flags terribles, ¿no? Y sus cosas. Pero en la realidad tú esperarías eso. Pero ahí me gusta mucho esa sensación de que la expectativa depende del marco, ¿no? Y en el marco de una serie, tú no tienes la expectativa de que se va a ir con ninguno. Sabes que al final algo va a pasar y va a volver a casa, ¿no? Entonces, eso en la realidad no ocurre. En la realidad, en nuestra realidad a lo mejor sí. Sabes que la gente que conoces mucho tiempo y tal no se va a volver, como decías, ¿no? No se va a volver monógama y pasar de... O sea, monógama puede ser, porque tampoco tiene nada de malo ni el 1, ni el número 1, ni el número 2, ni el número 0. Como si se quiere volver... ermitaña, exacto, ermitaño. Pero sabes que no va a pasar eso de que de repente conozca a alguien, se va y abandone toda la gente a la que está cuidando y que nos estamos cuidando. O al menos tu expectativa es que no ocurra. Exacto, eso es, que es decir, importante al final. Es menos probable que ocurra, aunque también puede pasar. O sea, estas cosas ocurren porque la vida. Claro. Pero sí que es cierto que si vas construyendo esta red se va solidificando con los años. A mí hay una cosa que me gusta mucho de las personas que llevan más tiempo en mi vida y que son muy importantes, y es que muchas veces son personas con las que tampoco hablas a diario, con las que no tienes por qué tener como un contacto tal, pero si un día levantas el teléfono están. Exacto. O sea, un día coges y picas a la puerta y dices socorro, claro. Esas personas están ahí. Yo no puedo ser esa persona porque nunca contesto el teléfono. Ya lo sé, mi amor, pero si voy a tu puerta a picar, si estás trabajando te encuentro. Si no sé dónde trabajas. He quedado con tu cara. Pues es que para mí la expectativa en ese sentido es fundamental. O sea, yo creo que una vida en la que no tengas expectativa de que te cuiden es una vida miserable de entrada. O sea, no puedes vivir pensando que nadie te va a cuidar. El otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Miguel Galván precisamente, ¿no? Y él hablaba del ser relevante en la vida de otras personas. A mí esta frase me encantó. O sea, es sentir que eres relevante en la vida de alguien. Claro. Y o sea, vivir sin esto, no sé, tiene que ser como muy duro. Claro. Sentir que para nadie tienes importancia. Sí, esa es la clave al final. Yo no destaco otra cosa más que esa diferencia frente a tener solo relevancia en la vida de una persona, que sería la monogamia en estado extremo, o sea, el extremo, ¿no? Extrema monogamia, esa palabra habría que usarla más, ¿no? Con la extrema derecha, ¿no? Ultra monogamia. Pues eso es terrible, ¿no? En fin, terrible no, porque la gente vive así, ¿no? Pero me parece mucho menos interesante que la red, ¿no? Como constructo. Luego, a lo mejor, oye, tienes mala suerte en un momento dado, pues tienes una red muy no, si no te mueves, te desplazas de ciudad o de país, o imagínate las personas migrantes, sí. O desplazadas, o hay muchísima, pero como objetivo me parece el único que interesante, ¿no? Y ahí es donde decides coger todas estas ideas que llevas un montón de años
plasmarlas al final estamos hablando del libro. O sea, yo no venía a esto, pero... Yo no sigo. No, pero, joder, en cierta manera entiendo que el libro es un reflejo de tus pensamientos y tus reflexiones y conocimientos, y hay una retroalimentación ahí importante. Era el chiste inicial. Y era por... No, pero sí, ya veo, tu tarea está siendo hoy maravillosa, nos estamos yendo por las ramas todo el rato y volvemos a la historia amablemente. Amablemente. Sí. Quiero saber más. Me estoy poniendo roja como un tomate, ya está. Es puro chisme. No, pero es verdad. Más que puro chisme es como la parte de la parte vital, ¿no? Que te conduce a eso, porque yo entiendo que hay una parte muy importante que eres tú como persona plasmada ahí. O sea, no son solo voy a recoger todas estas ideas que me parecen maravillosas y voy a ponerlo ahí. Claro. Esto quiero hacerlo porque lo estoy viviendo. Y nosotros venimos un poco a rascar el cómo lo estás viviendo. Claro. Con la uñita. Sí. Sí, en realidad el que lo estoy viviendo es la razón por la que yo me atrevo a hacerlo. No la razón por la que lo hago. Vale. Pero sí que es una o sea, sin eso, desde luego, no se me hubiera ocurrido jamás escribir de una cosa que no... buscando en internet, ¿no? Esto como el chat GPT, ¿no? Yo me lo aprendo y luego lo vuelco ahí, ¿no? No, eso es evidente. Pero en realidad la historia, la pequeña historia, es que parece que llegaron unas personas, llegó gente a una librería de Madrid preguntando por libros supongo que a más de una, pero una en concreto, preguntando por algún libro sobre anarquía relacional y no había ninguno. Y estas personas, que la librería se llama Contrabandos, tienen la editorial La Oveja Roja, que es la que... Y entonces, claro, dicen, oye, y de esto no hay ningún libro. Y saben que yo había traducido el manifiesto al castellano, Roma de las Heras, y yo lo habíamos traducido casi a la vez, ella un poco antes. Luego había hecho la página de la Wikipedia en castellano, en catalán, las dos páginas las hice yo simplemente pues no sé, porque no estaban. No, ya está. Alguien tenía que escribirlo. Claro, o sea, y eso años atrás, eso en 2014, por ahí. Entonces, como sabían esto y tal, pues ellos me preguntaron, oye, ¿cómo es que no hay ningún libro? O sea, yo creo que me preguntaron más bien por pedirlo. Por pedir el libro, ¿no? Para que les dijera cuál era, ¿no? Pero no, como no hay ninguno, digo, pues habría que escribirlo entonces, ¿no? y fue un poco la motivación fue puramente eso, pero sí que es verdad que yo miré dos cosas, ¿no? La primera era evidente, que es que yo lo estaba viviendo durante años y por tanto eso estaba claro, pero sin eso no hubiera tenido sentido meterse en algo así. Y la segunda, y además así lo hice, o sea, les pedí como, dame 15 días que voy a estudiar un poco el tema, porque lo que no quería era que... Quería asegurarme de que era un pensamiento que no era una idea feliz de 3 o 4, digamos, personas aisladas y por su cuenta y no sé qué. Que era una cosa enraizada en lo que decía antes, en un pensamiento ya de siglos, que es el pensamiento anarquista, y me di cuenta que también en otras cosas como las teorías queer, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Feminismo, las luchas LGTBIQ, etcétera. Entonces... cuando yo me di cuenta de que esto era así, y dije, joder, esto es súper bonito, ¿no? Ponerte a recopilar algo que no ha recopilado nadie, ¿no? Y encima tener el privilegio de darle tu pequeño barniz, ¿no? El prisma que te parece interesante, porque además yo pues me ha gustado siempre mucho la reflexión, he tenido la suerte desde aquella época que os comentaba antes de la Barceloneta y de las reuniones, conocer mucha gente muy interesante con pensamientos, por ejemplo a Brigitte Vasallo mismo, ¿no? La conozco también en 2014, 2015, algo así, y hemos hablado muchas veces, con Miguel Bagalume también hemos hablado, hemos tenido contacto, y con otra mucha gente que a lo mejor no ha hecho nunca activismo, digamos, cara afuera, pero que con ideas espectaculares, ¿no? Y luego desde el 2014, pues a los OpenCon Catalonia, estos que son en inglés, también estuve yendo, al OpenCon Madrid, bueno, a todos los eventos, ¿no? Que también aprendes un montón. Sí. Entonces, claro,
poder juntar todo eso y darle tu propia mirada, aunque por desgracia sea, porque harían falta otras miradas, ¿no? Por desgracia sea una mirada pues de hombre blanco, cis, hetero, bueno, y lo peor de todo, funcionario, que no se puede ser más en la escala de privilegios. Exacto. Está en el top. No, o sea, me dan hipotecas. O sea, con eso que os diga, no es por dar envidia, pero yo voy al banco y me dan una hipoteca. Solo por pasar por delante, exacto, tú pasas, te sale el director de la sucursal y, oye, mira, una hipoteca. He olido que eres funcionario. Hipoteca preconcedida. Exacto, algo así. Te envían mails con préstamos preconcedidos. No, pero quiero decir que es una pena que haya ese enfoque. O sea, es una pena en el sentido de que hacen falta, de que son más necesarios otros. Eso es así, tenemos, ¿no? Hay otro libro que tengo que decir que el tuyo no lo tengo, pero la gente que me conoce y sabe de mi dificultad para leer, me han regalado Anarquía relacional en la historia gráfica, se llama así. Una novela gráfica Roma de las Heras, que es de hecho. Roma de las Heras, de hecho. Entonces es como tenemos la esperanza, Davinia, de que como hay dibujitos, con esto acabes antes, pero es que el libro es el doble de gordo. Entonces es como yo no sé hasta qué punto que tenga dibujos. La persona que te lo regaló fui yo. Lo sé, por eso te estoy mirando. Está ahí en mi montaña de todo esto son cosas que tengo pendientes y sí quiero leer, pero sigo todavía con Valentina. Pues es muy bueno, es muy interesante y tal, pero me temo que la parte más reflexiva es la que no tiene dibujitos. Cachis. Y la otra es una novela muy interesante también, que ilustra mucho, pero los párrafos sin dibujitos te los vas a tener que leer. Bueno, vale. Está el tercero en la lista, a lo mejor del año que viene o el próximo. Sí. Pero bueno, en el libro de Juan Carlos no hay dibujitos, pero hay fotos, sí, eso que ayudan. Que a mí también me está costando coger el hábito de lectura. Pero bueno, yo creo que con esto ya podemos despedir la entrevista, que llevamos un buen rato aquí sentadas, y sobre todo estoy de espaldas a una ventana y se me está poniendo de rojo el cuello que flipas. Así está calentito. Sí. Así que nada, yo creo que con esto despedimos la entrevista. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias por dejarnos rascar ahí un poquito más en todo esto. Muchas gracias, he estado muy cómodo, gracias. Pues qué pasada poder terminar esta temporada con una entrevista en la que creo que nos hemos metido súper adentro del concepto de anarquía relacional y de los orígenes y de cómo llega hasta aquí, al menos el término. Ha sido una entrevista súper interesante. Y creo que de hecho, Davinia, desde que grabamos esto hace unas semanas hasta ahora, te estás volviendo a ver Las Chicas de Oro, si no me equivoco. ¿Qué tal? Sí, me la he vuelto a ver porque la recordaba con mucho cariño y al volverla a ver me he dado cuenta de que es una serie de finales de los 80, principios de los 90. Hay que coger ciertas cosas con pincitas, pero sigo recalcando que esa sensación que tenía con 18 y 19 años de que son mujeres que se cuidan entre ellas y forjan una amistad bonita, está ahí, obviando todo lo demás que no ha envejecido precisamente bien. Sí. Bueno, ahora voy a sonar un poco señoro, pero es que creo que la mirada feminista nos ha acabado jodiendo también la visión de las series y películas de nuestra infancia porque somos mucho más críticas en muchas cosas. Bueno, en este caso creo que no es solo el feminismo, hay más cosas detrás, pero sí. Aún así, sigo insistiendo en que la parte bonita de cuidados y de mujeres haciendo piña entre ellas y cuidándose y viviendo de una manera distinta a lo que se esperaría, me sigo gustando. Y como siempre, al final de la entrevista le pedimos a nuestro entrevistado que nos recomendara un texto que le guste. Y en este caso ha seleccionado un fragmento de su propio libro, Anarquía relacional, la revolución desde los vínculos. Mario, ¿nos lees el fragmento? Allá voy. A veces, la impresión es que estoy abandonando un modelo en el que las reglas están claras, aunque no acaben de funcionar ni las hayamos planteado y trabajado personalmente, para transitar hacia un espacio incierto donde no sé qué me voy a encontrar. Otras veces, la sensación es que he salido de un modelo para caer en otro que parece más moderno y emancipador, pero que sigue siendo un plato precocinado. Y la tercera posible percepción de estos procesos es la que se da cuando en realidad no quiero irme a otro lado, sino cambiar lo que ocurre en el lugar en el que estoy. Armar una pequeña revolución. En ese caso, he de ser consciente de que tendré que desmontar la misma estructura sobre la que estoy viviendo con mucho cuidado para no caer al vacío.
Gracias, Mario, por leernos este fragmento del texto y como ya hemos dicho al inicio del programa, este es nuestro último programa de la temporada, pero volvemos en septiembre. Exacto, yo creo que ya podemos confirmar que habrá cuarta temporada de Historias de Poliamor porque nos ha renovado la cadena y nuestras patrocinadoras, es decir, que nos ha salido de las narices y que nuestras mecenas pues nos han seguido pagando y haciendo que esta hostia económica cada vez sea un poquito menos. Muchísimas gracias, por cierto, por seguir apoyándonos porque lo agradecemos un montón. Sí. Y se viene eso, una cuarta temporada que estamos muy ilusionadas porque ya estamos cerrando muchas entrevistas y maniquinando muchas cosas y haciendo muchas cosas y tenemos muchísimas ganas de compartirla con vosotras y a ver qué sale de ahí. Pero bueno, ahora toca un pequeño descanso por nuestra parte. En este descanso será parcial, en redes seguiremos compartiendo contenido, las personas que no nos sigáis en redes sabéis que podéis encontrarnos en Instagram, que nos podéis seguir también en Patreon, intentaremos tener algunas cositas este verano. Y nada, como dice Mario, estamos muy ilusionadas, esperamos veros en septiembre otra vez a todas. ¿Tú crees que habrá alguien que diga, uy, se han tomado 2 meses de vacaciones del podcast, vamos a dejar de seguirlas? Si hay gente así, yo quiero esta audiencia, aunque nos castigue. No, que somos muy majas y en agosto seguiremos ahí y en julio también. En fin, que eso es todo. Un abrazo o como se despiden las cosas durante unos meses y nos vemos pronto.